¿Cómo puede crecer Europa? ¿Cómo puede crecer España? ¿Cómo puede crecer Andalucía? ¿Otro sistema económico, otro orden económico es posible? Ni siquiera la locomotora alemana es capaz de hacer crecer la economía europea aplicando solo medidas de austeridad. Y son muchos los países que están pidiendo otro tipo de medidas centradas en el crecimiento. Hoy en Pido la Palabra vamos a presentar una alternativa, la llamada economía del bien común. Porque es tiempo de opinar, de hacer preguntas y sobre todo de responderlas aquí y ahora. Comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público. Si hoy es jueves, son las 10:05 de la noche y esto es Canal Sur Televisión, esto es... ¡Pido la Palabra! Muy bien, gracias. Bienvenidos a una nueva edición de Pido la Palabra. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral y de la ética de los bancos. Pero antes vamos a comenzar hablando de esa llamada economía del bien común. Y para ello, para hablarnos de esa alternativa, hemos invitado, ya lo conocen, al que fuera vicepresidente de la Bolsa de París, el economista Francisco Álvarez, con nosotros. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, ya saben ustedes que, porque lo contamos antes, pero ahora no me cuesta nada repetirlo, es ingeniero y también matemático, licenciado, las dos licenciaturas, por la Sorbona de París. Pero, si bien él quiere decir que su padre era de Triana y su madre de Córdoba. Lo que es verdad. Eso hay que decirlo. Una preguntita antes de comenzar. Señor Álvarez, si usted tuviera 22 millones de euros puestecitos en una cuenta en Suiza, ¿qué haría con ellos? Pues lo primero que haría es no jactarme de tenerlos y lo segundo, tampoco jactarme de decir que detrás he pagado unos impuestos, parece ser según una amnistía fiscal, que me hace pagar menos impuestos que la media de los españoles. Eso yo no lo diría y eso es lo que ha dicho el señor Bárcenas y yo considero que es inadmisible. Hemos salido a la calle para preguntarle a los andaluces a ver qué opinan del modelo económico y de si vamos a salir de la crisis en el 2013. Yo pienso que en el 2013 no va a acabar la crisis realmente y que las medidas que se están tomando darán su fruto, pero más a largo plazo. Yo creo que vaya peor. Yo creo que hasta el 2014 no levantaremos cabeza. A este ritmo difícil, pero si todos ponemos de nuestra parte, incluso los que más tienen que son los bancos y el gobierno, yo creo que es posible. No te digo que sea mañana ni pasado, pero en el 13 salimos fijos. Pero sí que es verdad, que ya se está viendo que se mueven algunas cosillas y la gente tiene ganas de trabajar. Tenemos la esperanza de que podamos salir un poquito más adelante, pero desde luego ahora en el 2013 no. Si nuestro presidente nos dice que no, él mismo, ¿qué confianza vamos a tener? Cuando llegó dijo que sí, que el 13 ya va a ser bueno, ya va por el 2014 finales. Yo no sé cuándo saldremos, pero que las expectativas no son muy buenas. Yo creo que no vamos a salir de la crisis en el 2013, y menos con las políticas que se están haciendo en estos momentos, que las políticas están beneficiando precisamente a los bancos y a la gente que más tienen en detrimento de los más necesitados. Para salir de la crisis tendría que haber muchísimo más trabajo del que hay, tendría que solventarse el asunto de los recortes, tendría que la economía fluctuar mucho hasta llegar a un término que no necesitáramos tanto apoyo unos de otros. Sí, yo creo que para el final no saldremos, pero vamos a estar un poquito mejor, al final de 2013. No saldremos de la crisis, seguramente vayamos a peor, porque el año 2012 no ha hecho que veamos que el 2013 sea más positivo. Yo pienso que todavía quedan por lo menos 3 o 4 años para que España recupere o por lo menos llegue a como estábamos hace un par de años. En ese sentido soy bastante pesimista. Creo que no solo no saldremos el año que viene, sino que queda más tiempo de lo que la gente se imagina. Todo lo que sube baja y viceversa, ¿no? Entonces llegará un momento en que llegará al fondo y tiraremos para arriba. Yo estoy convencida que vamos a salir de la crisis en el año 2013. Las razones, pues que creo que ya estamos por el camino
hacia el final de este problema que hemos tenido tan grande y de esta crisis. Pues yo espero que sí, porque este año, a ver si cambiando de número, pues la crisis desaparece. Y espero que den más trabajo a las personas que están paradas, como yo, que tengo 40 años y no trabajo. Ni en 2013, ni en 2014, ni hasta dentro de por lo menos 10 años no creo que se va a solucionar la crisis. Yo creo que ni los propios entendidos, ni los licenciados en económica, o técnicos de banco, o gente que juegan a la bolsa, yo creo ni ellos mismos tienen claras las ideas de cuál sería el fondo para empezar a pisar hacia arriba. Esta es la opinión de la calle. No le veo mucho entusiasmo, pero como usted ya sabe, pido la palabra, la calle opina, 80 ciudadanos preguntan y usted responde. ¿Está preparado? Lo intento, totalmente. Está preparado. Vamos a comenzar por Sevilla. A ver, Mari Carmen, adelante. Buenas noches, señor Álvarez. Encantada de tenerle aquí con nosotros otra vez. Es un placer, de verdad. Para mí también. Vamos a ver, yo pertenezco a un colectivo que son los yayoflautas y estamos de acuerdo con casi todas las teorías suyas, por no decir todas, bueno, voy a decir casi todas. Entonces quisiera, por favor, si nos pueden en plan didáctico explicarnos la primera pregunta lógica para usted, ¿en qué consiste la economía del bien común? Consiste en cambiar los cromosomas que caracterizan al modelo económico total, que son dinero por el dinero y crecer, crecer, crecer. Hemos escuchado antes que las personas dicen, yo creo que sí vamos a salir, no vamos a salir. Supongamos que salimos. Si no cambiamos los cromosomas, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán crisis. También hemos tenido crisis anteriores, porque el modelo lleva la crisis en sus genes. Dado que un vaso de agua tiene un contenido, cuando se llena el vaso, hay que vaciarlo para volverlo a llenar, hay que hacer recortes. Y si no cambiamos el principio de esto, no podemos ir más. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esa idea de que todo es dinero, dinero y crecer por valores. Y se demuestra ya, porque esto, aunque parezca que es nuevo, no lo es, que hay empresas que funcionan, y no significa darle la espalda ni hacer beneficios en las empresas, ni mucho menos, pero utilizar el dinero como herramienta, no como objetivo. En grandes líneas. Hay otras cosas, digamos, más detalladas que quizá en función de las preguntas pueda decir. Pero hay algo importantísimo, que no lo digo yo, lo decía Einstein, ese señor, digamos, tan importante, que tenemos que estar convencidos. No podemos resolver los problemas con aquellos que los han creado. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted y quizá Einstein pensara lo mismo del señor Bárcenas. Eso es inmoral. Gracias. Gracias, Mari Carmen. De punta a punta, Almería. A ver, Tania, que has estado muy rápida. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, acaba de decir que hay que hacer un cambio de valores, ¿no? Pero en la sociedad actual lo que prima es la competitividad y se piensa que ganar más te hace ser más feliz. Entonces yo me pregunto si usted cree realmente que la gente va a aceptar una economía en la que se imponga un salario máximo. Pues, ¿por qué no lo va a aceptar si se explica? Has empleado una palabra muy interesante, que es característica de este modelo, competitividad. ¿Qué significa eso? Guerra. Ejemplo concreto. Yo tengo una empresa y hay otra en mi mismo sector que hace lo mismo que yo. Y yo quiero ser más competitivo que ella. ¿Qué hago? Voy a buscar cómo abarato mis costes, me voy a China, exploto mano de obra y entonces voy a ser más competitivo. No, hay que ser más cooperativos. Tenemos que cambiar esos conceptos. Y es verdad que no es fácil, pero recordemos, por favor, y lean si pueden. La esclavitud en Estados Unidos formaba parte de la educación. Hasta los negros nacían convencidos de que iban a ser esclavos toda su vida. ¿Y qué ocurrió? Que unos pocos empezaron a moverse, y luego otros más, y luego otros más. Y lo que tenemos que hacer es nosotros, porque no nos engañemos. El modelo actual tiene otra característica, va de arriba a abajo, es antinatural. Un modelo económico como el del bien común va de abajo a arriba. Y termino con un proverbio, porque muchas personas dicen esto no se puede cambiar, la esclavitud se cambió. Y hay un proverbio africano que dice que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar la faz de la Tierra. Y yo creo en eso. Muchas gracias. Bien. Pues gracias, Tania. Vamos ahora a Granada. A ver, Sofía, adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas. Bueno, en algunos países como Dinamarca y Estados Unidos, este movimiento ha presionado al gobierno para que se plasmen leyes. ¿Esto pasaría en España también? Pues normalmente es que para que las cosas se plasmen debe haber un movimiento, debe haber, es decir, normalmente no es ciencia infusa. Y lo que tenemos que ser conscientes, yo no estoy de acuerdo con la frase esta que se dice, somos todos responsables de la crisis. Porque, bueno, si somos todos responsables, las familias les están desahuciando, están pagando su pena, los empresarios están cerrando empresas, pero los bancos son también responsables y están pagando. No. Luego, pero sí tenemos una responsabilidad. Nosotros, en nuestra actitud diaria, tenemos una responsabilidad. Y luego, quizá en las preguntas que hagáis, el señor Mele podrá completarlo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros tenemos, aunque tengamos, los que tienen suerte todavía de tener unos euros, la utilización de esos euros pueden hacer modificar muchas cosas. En vez de comprar un producto, comprar otro. Ser prácticos, pero desde abajo haciéndolo. Y no solamente criticando, que tenemos derecho. Critiquemos. Por ejemplo, ¿es normal que a un exministro que ha hundido a un banco se le nombre alto responsable de una gran compañía española como Telefónica? ¿Es normal? No, no lo es. Yo considero que no. ¿Pero qué hacemos? Lo decimos, lo criticamos. ¿Por qué no nos damos de baja de Telefónica? Y veremos cómo Telefónica cambia de ideas. Muchas gracias. A ver, señor Álvarez, con lo que usted acaba de decir, ¿qué quiere decir? ¿Que los ciudadanos podemos tener más fuerza con nuestros euros que con nuestro voto? Pues es que es evidente. Cada acto que tenemos con el dinero que tenemos estamos escogiendo. Es que muchas veces criticamos que hay empresas que se van a trabajar a China y se van de España y producen paro, pero luego vamos y compramos un producto chino. ¿Es eso consecuente? Yo creo que es una reflexión muy simple. Cada uno de nosotros tenemos, y esto no es una revolución de nada, es una actitud razonable. Si en un momento dado no estamos de acuerdo con algo, ¿qué poder tenemos? Es verdad que está el tema del voto, pero actualmente cada 4 años. Y luego constatamos además que para quienes votamos no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Entonces, pero sí todos los días tenemos una posibilidad de poder tener una acción concreta. Y si somos muchos, yo puedo asegurar que sí cambiará, claro que cambiará. Bien. Ha quedado ya otro punto más, o otra mirada de lo que es, vamos entendiendo lo que es la economía del sentido común, del bien común y del sentido común también. Sí. Vamos a Cádiz, a ver, Juan Carlos, adelante. Venga. Hola, señor Álvarez, buenas noches. Muy buenas. Un placer enorme tenerlo por aquí y escuchar ese planteamiento económico que me parece brillante, como mínimo, y esperanzador, ¿no? Yo quisiera saber cuáles son, a su juicio, las razones para que algo tan lógico, desde el punto de vista de la civilización sencillamente, como la economía del bien común, no se aplique en Europa. Aparte, claro está, del excesivo poder en el bando de aquellos que les encanta esa frase del que se jodan los parados, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cuáles son las razones para que no se aplique eso? Para mí hay varias razones, y es que durante mucho tiempo hemos asistido a la lucha entre dos modelos económicos, el capitalismo y el comunismo. El comunismo ha perdido, y el capitalismo poco a poco ha ocupado todo. Yo vengo de familia humilde, y a mí mis padres me han enseñado, y luego en la escuela, y luego en la universidad, que la felicidad es que yo tenga el mejor salario del mundo y que lo multiplique por 2 todos los años si puedo, que tenga el mejor coche del mundo y el mejor modelo si puedo. Mis padres, que vienen de una clase social, eso significa educación. Y luego el modelo ha sabido también hacerse con los medios de comunicación. Entonces, este conjunto de cosas hacen que nosotros mismos, yo mismo he sido criado así, con esos conceptos. La felicidad es el dinero. Contra más dinero tengo, mejor. Pues bien, nos tenemos que convencer que el dinero no es la riqueza. La riqueza son los servicios a la sociedad. Esa es la riqueza. Y me parece evidente. Y me vais a permitir, porque se me ha olvidado antes, y lo llevo en el bolsillo, que esto del bien común no tiene nada nuevo. ¿Habéis leído el preámbulo de la Constitución española? Leerlo cuando volváis a casa. Os leo la primera frase. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, el bien común de cuantos la integran, en uso de su soberanía, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Esto se dice en la Constitución. Y el artículo 128 dice:
toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general común. No lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Se respeta la Constitución? Pues hagamos que se respete y tenemos el modelo del bien común. Bien. Seguimos con la lección. El dinero de todos para el bienestar de todos. Sería el resumen de lo que nos ha leído el profesor Álvarez, ¿no? El dinero de todos para el bienestar de todos. Hay muchos detalles. Málaga, Higinio, te veo ahí con unas ganas locas de preguntar. Buenas noches, señor Álvarez. Buenas noches. Usted es embajador de la denominada economía del bien común. Eso su creador ha dicho. Efectivamente. Yo por lo que he leído... Perdona, que se llama Christian Felber. Sí. Christian Felber, correcto, que es austríaco, ¿no? Yo por lo que he leído, y el vídeo que lo he visto también de Christian Felber, me gusta, y defiende que el mayor beneficio de las empresas o de cualquiera pues sea el invertir en el bien común con letras mayúsculas. Sí. ¿Usted ve preparado a nuestros políticos y empresarios españoles para acometer esta nueva corriente? Actualmente tengo que decir que no, pero depende de nosotros que nosotros preparemos. Cuidado, no nos engañemos. Este tipo de cambio no se hace de un día para otro. Aquí yo no vengo a vender viento en los ojos, pero sí lo tenemos que preparar. Y entonces, poco a poco, digamos, iremos cambiando. A mí me ha sorprendido mucho porque también me dicen que ciertas personas con cierta edad, que ya tienen ideas muy fijadas, es imposible hacerles cambiar. Bueno, pues en las conferencias que estoy haciendo me di cuenta que lo siento mucho, pero sí pueden cambiar. Pero tenemos que trabajar. He dicho que el modelo actual domina la educación. En temas educativos es muy importante. Entonces, es que debemos empezar una vez más por nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer? Gente pequeña, en lugares pequeños pueden cambiar la faz de la tierra haciendo cosas pequeñas. Hablemos a nuestro alrededor, hablemos con nuestros vecinos, hagámoslo y leamos la Constitución española y decir, oye, corresponde esto y vamos a ponernos nosotros en movimiento y verá usted que tendremos políticos que sí podrán aplicar. Los actuales, sinceramente, creo que no. Muchas gracias. Y menos en un día como hoy, y en unos días como los que llevamos, ¿no? Si nos remontamos a Díaz Ferrán hasta acabar en el tesorero del Partido Popular. Es una compilación, pero que es normal. Además es que estamos viendo de una forma, yo creo, la crisis nos está demostrando, esta crisis, que verdaderamente estos cromosomas de los que yo hablaba están más presentes, pero es que además no solamente una crisis económica, es una crisis de valores. Es que ya los que hacen tropelías vienen y nos lo cuentan. Es impresionante. Bueno. Sí, perdone, le voy a dar un ejemplo. En las cajas de ahorros, el desastre que ha habido. Están haciendo declaraciones exconsejeros del Consejo de... Y que dicen, yo de eso no entendía nada. Hombre, y por no entender nada cobrabas 130.000 euros al año. Devuélvelos si no entendías nada, no hacías nada. ¿Eso es lógico? Esto no tiene una vez más nada no solamente ya, antes se callaba, ahora hasta ya van y dicen y no pasa nada. Yo no sabía nada, sí. Huelva, María, adelante. Todo el grupo, levantado la mano. Hola, buenas noches, señor Álvarez. Mi pregunta viene al hilo también de lo que acaba usted de decir, que nuestros políticos no están preparados. Bueno, para la implantación de este modelo de la economía del bien común sería necesario el apoyo del gobierno estatal. Entonces... quería preguntarle si usted cree que no sería necesario que antes de implantarlo tuviéramos una democracia de verdad, real, cuyos políticos fueran elegidos mediante un sistema de representación directa, es decir, que el ciudadano vote a una persona, a un candidato y no a un partido político, y que además conllevara una separación real de los poderes, de los tres poderes. Bien, no digo no, pero hay un orden. El modelo del bien común lo que propone, para ser concreto, es que se empiece en la empresa y que en vez de utilizar el beneficio empresarial como factor de éxito, una empresa que no tiene más beneficios un año que otro es una empresa fracasada. La célula es la empresa, pero en vez de utilizar solamente el beneficio, utilicemos parámetros como solidaridad, como democracia, como justicia, en sentido horizontal y en sentido vertical, esos parámetros en la empresa, cómo se aplica a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, al medio ambiente, etcétera. Porque el beneficio de una empresa, ¿qué traduce hoy en día? Dinero. Es que siempre hablamos de lo mismo. Es igual que el Producto Interior Bruto de un país. ¿Qué traduce el Producto Interior Bruto de un país? Lo que traduce es que hay más dinero. Pero ¿traduce, por ejemplo, que ese país es una democracia o una dictadura?
el PIB no traduce eso. ¿Traduce que ese país hay, por ejemplo, discriminación racial? No. ¿Y los beneficios de una empresa? ¿Los beneficios de una empresa traducen que se le paga de la misma forma a un hombre y a una mujer por el mismo puesto de trabajo? No. ¿Traduce que esa empresa utiliza mano de obra explotada en Asia? No. Entonces vamos a cambiar esos parámetros, pero cuidado, sin negar el hecho de que la empresa tiene que tener beneficios para poder emplear a gente, pero el uso que se hace de esos beneficios no es solamente para tener dinero, dinero, dinero. Os aconsejo, si podéis teclear, porque ya hay empresas en España que lo aplican, y una desde hace 30 años, se llama La Fageda y vende yogures. Y el objetivo, porque el hecho de que esta empresa se creó, el que lo creó, la creó para hacer una labor social de ocuparse de personas con problemas mentales. Factura 14 millones en 2011 de euros al año, o emplea 288 personas, y se distribuye, hay un factor salarial, todos los aspectos de las personas que estáis interesados en este modelo. Esa empresa está en Olot. Teclear, por favor, mirar cómo funciona. Es decir, son hechos concretos. Y entonces, a partir de ahí, sí vamos a ir, y en el modelo se explica, paso a paso para alcanzar, efectivamente, la necesaria modificación democrática de la que tú hablas. Pero si ponemos todo encima de la mesa y queremos resolver todo al mismo tiempo, lo siento, creo que, como en otras ocasiones hemos podido ver, no avanzaremos. Muchas gracias. Continuamos Córdoba. Allí, Manuel, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿A usted realmente no le parece que es un poco utópico la implantación de este modelo del bien común en España? Y me gustaría saber también qué partidos políticos hoy por hoy respaldan este modelo. Bien, actualmente hay un interés por parte de algunos partidos políticos, pero en esto siempre hay que tener mucho miedo, porque muchas veces los partidos políticos, sean del color que sean, cuando ven algo interesante, se acercan para apropiárselo y deformarlo. En España, acabo de dar un ejemplo, bueno, hay varias más, pero el de La Fageda, os aseguro, existe desde hace 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos, pues en la medida en que nosotros empezamos, yo no necesito permiso que un político me dé un permiso para crear mi empresa, no lo necesito. Me pondrá trabas para crearla porque muchas veces es bastante complicado. Pero una vez que yo resuelto eso, mi empresa, con la gente que va a trabajar conmigo, la puedo gestionar como yo quiera. Y evidentemente, vuelvo a repetir que no se trata, es que además mucha gente dice, es que esto hay que darle la espalda al dinero. No, se utiliza el dinero, vuelvo a repetir, como herramienta, no como objetivo. Porque hay empresas que se han creado para hacer dinero. ¿Y qué aportan a la sociedad? Nada. Pues vamos a hacer empresas, claro que se necesitan. Y de ahí la fuerza de este modelo para mí, que es muy importante que se sepa que va de abajo a arriba, es para poco a poco ir cambiando los estamentos de arriba, en vez de lo que está ocurriendo actualmente, donde se toman medidas arriba que machacan a los que estamos abajo. Pero también los partidos políticos son representantes de ciudadanos, entonces también tendrán que respaldar, ¿no? De alguna pero forma. Es que normalmente, efectivamente, son representantes de los ciudadanos, pero me vas a perdonar que cuando yo voto a un partido político y ese partido político hace lo contrario de lo que me ha dicho que iba a hacer, pues yo considero que debo, para hacer bien a la sociedad, interesarme en ver qué puedo hacer en mi entorno próximo y si puedo tener un poco de dinero y crear una empresa, crearla con los parámetros del modelo de bien común. Entonces no hay ningún partido político que respalde el modelo. Algunos se está interesando en esto, ¿y cuál sería? Algunos alcaldes, etcétera, se están interesando en esto, pero me vais a permitir que no dé por el momento nombres. Vamos, gracias Manuel. Vamos a Jaén. José, adelante. Hola, buenas noches, señor Álvarez. Yo quería preguntarle, ¿puede una pequeña y mediana empresa participar en la economía del bien común al igual que una gran empresa? ¿Puede participar? Claro que sí. Bueno, yo diría más. Es que generalmente la noción que tenemos también de empresa, y tenemos muchísimos ejemplos, debemos tener cuidado. Una empresa llega a un momento donde pierde el rostro humano. La talla de una empresa tenemos que tener mucho cuidado. Hemos visto qué ha pasado con los grandes bancos, que ahora decimos los grandes bancos son demasiado grandes para que se caigan, que es una aberración, pero porque pues son muy grandes. Bien, pero bueno, normalmente el modelo económico, que no es nada nuevo, es una especie de ensamblaje de conceptos que ya existían. Había un economista ya fallecido, señor Schumacher, que escribió un libro que se llamaba Lo pequeño es bello, y lo que demostraba es que en vez de tener una gran empresa, el conjunto de empresas que pueden cooperar entre ellas, tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, Mondragón en España desde hace tiempo, que es una empresa que tiene éxito y es un conjunto de empresas que cooperan entre ellas. Debemos cambiar, y ya lo he dicho antes, lo que es competitividad por cooperación.
hay que cooperar y es posible. Entonces, pero dicho esto, el modelo, claro, si una gran empresa lo quiere aplicar, claro que lo puede aplicar. Y puede definir, por ejemplo, una gran empresa, puede definir un factor salarial que vaya, si el salario mínimo, doy un ejemplo, 1.000 euros, el salario máximo 8, 10, 15 veces más. ¿Sabéis cuál es el factor en España entre un salario mínimo, el salario mínimo interprofesional y los grandes salarios, todo mezclado? ¿Cuál es el factor entre el salario más pequeño y el más grande? 340. Es decir, si hay una empresa que gana 1.000 euros, el salario 340.000. Y cuando hablamos de empresa y quiero meter algo más grande, hay que saber que, para hablar de partidos políticos, el presidente François Hollande en Francia, en todo lo que son las empresas públicas, ha tomado una medida, es que el factor salarial en empresas públicas de mayoría de dinero público no puede ser superior a 20. En Francia estaba en 1.200 la separación entre el salario más bajo y el salario más alto. Luego hay conceptos que empiezan a entrar en ciertos partidos políticos. Muchas gracias. Bien, ya han preguntado las 8 provincias. Vamos a dar alguna pregunta más. Adelante, Israel. Sevilla, Israel. Buenas noches. Prácticamente la has comentado ahora. Este modelo propone que, entre muchísimas cosas, que el salario más alto de una empresa no sea superior, no sea 10 veces mayor... A un factor. A un factor, ¿vale? Aunque las empresas, ya sean públicas o privadas, no se agarrasen al modelo en sí, podían coger pequeñas cositas y así salir de la crisis, como por ejemplo en cuestiones del salario o en cuestiones como otras aplicaciones no permitidas en el modelo, como absorber a otras empresas o no tener donaciones a políticos. O no utilizar paraísos fiscales. Efectivamente, hay medidas ya que se pueden tomar. Pero hay otra cosa que quiero aprovechar con tu pregunta. Aquí no se trata de imponer nada. Lo que sí se trata es que si hay empresas que aplican el modelo y que se demuestra, y además os puedo decir que hay una experiencia europea que va a empezar a nivel de la Comunidad Valenciana dentro de poco con respecto al modelo, si se demuestra que esas empresas aportan más socialmente y crean trabajo, hacen vivir a la gente bien, bueno, pues lo que se va a poner es un distintivo para decir, esta empresa está aplicando esto. Ya empieza a hacerse esto en algunos Länders austriacos. Y entonces, el consumidor que va a comprar las cosas, cuando vea ese distintivo, a él de decidir si quiere comprar el producto de esa empresa y es totalmente libre de comprar el producto que tiene al lado. Y entonces, pero sí se pueden empezar a tomar medidas, no hay ningún problema. Cuidado, esto no es un ungüento amarillo, como decía mi abuela, quiero decir que se trata de hacer algo de una forma concreta, ¿de acuerdo? Pero que no no vamos a salir de la crisis gracias al modelo del bien común. Pero sí se trata de que pongamos algo en su lugar para que nuestros hijos y nietos no sufran lo que las crisis producen y que, como he dicho desde el principio, están dentro del modelo económico actual. Vale, gracias. Gracias. Vamos a Granada. Luis, adelante. Señor Álvarez, buenas noches. Muy buenas. Vamos, yo interpretando sus palabras, que van en contra, me ha parecido escuchar, corríjame si me equivoco, de la propiedad privada, también ha defendido que hay que apoyar un poquito a toda la sociedad, revertir los beneficios, etcétera. Entonces, me planteo una pregunta escuchándolo. ¿Ustedes con su libro van a hacer eso? ¿Van a repartir las ganancias? Señor Álvarez, un momentito, que esta es una pregunta cañera tipo Luis, ya lo vamos conociendo, y necesita un poquito de reflexión. Así es que vamos a darle tiempo para que reflexione, tome un poquito de agua, no se vayan, que volvemos enseguida. ¿Han jugado limpio los bancos? ¿Ha sido ético su papel en la crisis? ¿Es constitucional el tasazo de Gallardón? El Consejo General del Poder Judicial lo pone en duda. Las claves en Pido la Palabra. Tras la polémica reforma laboral, ¿qué cambiarían ustedes de esa reforma? ¿Sale demasiado barato despedir a un trabajador? Hoy, en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta en directo. Son las 10:41 de la noche en directo aquí en Canal Sur Televisión. Y queremos agradecer, todos los que hacemos Pido la Palabra, al público que la semana pasada nos siguió. Fueron 1.400.000 personas las que en algún momento vieron el programa y sobre todo la repercusión que ha tenido posteriormente, el interrogatorio, las preguntas.
al que fuera presidente de Andalucía, Manuel Chávez, tanto en las redes sociales, que se ha hablado mucho de lo que aquí pasó y se vivió, como en los medios de comunicación. Y quiero invitarles también, que si no han visto la entrevista, porque se sigue hablando de ella, que entren en nuestra página, podrán descargarla y podrán ver la entrevista completa y lo que aquí pasó. Y ahora seguimos con Francisco Álvarez, ya lo saben ustedes, es presidente de la Bolsa, es vicepresidente de la Bolsa de París, profesor en la Universidad de Valencia, ingeniero en informática, matemático, defensor, embajador, como decían antes, de la economía del bien común y hijo de andaluces, que eso... Muy importante. Que conste. Básico, básico. Vale. Y ahora volvemos a la pregunta que Luis, estilo Luis, había lanzado desde la tribuna de Granada. Si te acuerdas de la pregunta, sí, la vuelves a lanzar. Y desde el cariño, siempre. Que si ustedes, ¿vale?, que defienden en este caso pues la no propiedad, digamos, van a repartir, digamos, los beneficios del libro tan famoso suyo. Bien, primero, en ningún momento habrás podido leer ni en ningún lugar que el modelo del bien común no defiende la propiedad privada. Lo que dice el modelo del bien común es que la propiedad privada debemos reflexionar si tener 56.000 millones de euros tiene sentido o no tiene sentido. Pero reflexionar solamente, pero nada de decir la propiedad privada, no hay absolutamente ningún problema. En lo que concierne el libro, primero lo ha escrito Christian Felber, aunque ahí ponga que yo soy el embajador, no tengo ningún porcentaje sobre el libro, pero te puedo decir que los derechos de autor de Christian Felber van a la asociación austriaca que está promoviendo el modelo a nivel mundial. Con lo cual se divide, se reparte. Digamos, se reparte efectivamente. Predican con ejemplo. Eso, claro que sí, es que sería lo mínimo que uno puede hacer. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bien. Seguimos. Vamos ahora a Huelva, a ver quién pide la palabra. Salva, adelante. Buenas noches a todos, buenas noches, Francisco. Cuando venía camino del plató, como bien ha comentado un compañero, me parecía un poco utópico el modelo, ¿no? Pero viendo el entusiasmo con el que está hablando, ya me da esta vergüenza preguntarlo. Mi pregunta iría por otro lado. ¿Contra quién habría que enfrentarse para implantar este modelo? ¿Se le puede poner cara y nombre y apellidos a gente que probablemente pararán este lanzamiento? Contra nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros primeros enemigos para que este modelo no funcione. Si somos capaces de empezar a hacerlo con tranquilidad, que no se trata de avasallar a los demás, es yo quiero hacerlo así. Voy a hablar con las personas que trabajan, con el propietario de mi empresa, si es pequeño, oye, vamos a interesarnos en esto, vamos a hacerlo, puede ser que lo consigas, puede ser que no, pero hay ya decenas de empresas españolas, porque en España ha llegado esto un poco más tarde, pero en Austria os puedo decir ya hay centenas, en norte de Alemania, en Italia, de empresas que empiezan y que viven y que crean empleo y que son respetuosas con el medio ambiente y que están dentro del modelo actual, pero están ya funcionando. Entonces, está claro que cuando esto empieza a tener mucho más éxito, los que defienden el modelo económico actual no se van a quedar con los brazos cruzados. Pero como, perdonad que venga el ejemplo, como los que defendían la esclavitud en Estados Unidos tampoco se quedaron con los brazos cruzados. Pero en la medida en que esto se ha extendido y que está por todos los lados, yo considero que cuando llegue la batalla, entre comillas, que no tiene por qué ser una guerra, será una guerra de ideas y tal, si hay una realidad que funciona mejor que otra, pues la gente escogerá. Es que sabemos que hay partidos políticos que sí pueden ser más afines a sus ideas y otros que a lo mejor están ahora en el poder que probablemente no estén tan de acuerdo con lo que proponen. Pero mi esperanza por haberlo practicado, es verdad que no ocurre todos los días, es que en las conferencias que hago, donde de una forma clara, cuando empieza la conferencia, hay personas que han votado por el partido que está en el poder, luego en el debate se demuestra que algunas de ellas dicen, oye, a pesar de los pesares, y dirán, esto no son ideas políticas, son realidades sociales y forma de hacer empresa y hacer que esa empresa sirva para la sociedad. Me da igual el partido político. Muchas gracias. Gracias, Alba. Gracias, señor Álvarez. Vamos a ver cómo están las redes sociales. Mar Barrera. Buenas noches. Hola, Mar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya veo que hay un... Tenemos un motivo nuevo. Muy bien, pues ya hablaremos de eso. Bueno, antes ha hecho usted alusión a Albert Einstein y, sí, como bien sabe, siempre le pido
a nuestros amigos de las redes sociales que me envíen frases célebres para ilustrar el debate. Y me han recordado una de Albert Einstein que dice: en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Decirle que en las redes sociales, en el foro, todo el mundo está disfrutando muchísimo con su discurso. La gente tiene claro que debe haber un cambio de sistema económico, pero al mismo tiempo dudan un poco de que este sistema, como la economía del bien común, funcione en este momento. Le traigo 3 preguntas que hemos seleccionado de todas las que nos han llegado. Primera, ¿qué le parece las monedas sociales que están apareciendo en nuestro país? Me parece absolutamente... He repetido creo 2 o 3 veces que lo que ha hecho Christian Felber es ensamblar un cierto número de cosas. Hay un concepto de moneda social en el modelo, pero lo que ocurre es que tenemos que ser realistas y ver que hoy en día no podemos de golpe y porrazo cambiar una moneda por otra. Empecemos una vez más por la célula empresa. Cambiemos en la empresa los valores que traduzcan evidentemente que esa empresa genera bienestar, bien común, y luego veremos más tarde qué cambio de cosas se pueden hacer, porque no nos vamos a quedar, ya hemos cambiado, no vamos a quedar parados. No, os puedo decir, la matriz del bien común, que es la que se utiliza en las empresas para una aplicación concreta, está en la versión 4.0. Significa que ha habido la versión 1, la versión 2. ¿Por qué se está haciendo tan bien? Porque el bien común, aunque en su base sea lo mismo, pero no se implanta de la misma forma en los países del norte de Europa que en los países del sur. Hay ciertos comportamientos culturales de los cuales hay que tener en cuenta. Segunda pregunta. ¿Evitaría este modelo que alguien pueda tener 22 millones de euros de dudoso origen en un paraíso fiscal? Pues digamos que indirectamente se sabría quizá antes, porque lo que el modelo dice es que prohíbe, bueno, prohíbe no es la palabra, no podrá tener el label de empresa del bien común si se tiene dinero en los paraísos fiscales, y entonces se podrá pensar que las empresas que no tienen este label, de alguna forma, o algunos de sus empleados, o algunos de los partidos políticos, pues tienen ese dinero en los paraísos fiscales. Quiero recordar algo rápidamente. Cuando estalló la crisis, la primera reunión del G20 en Londres, un señor que se llama todavía Dominique Strauss-Kahn, pero que ya no es director del Fondo Monetario Internacional porque visita hoteles raros, o ha visitado, dijo que había que pegar fuego a los paraísos fiscales. Lo dijo él, lo podéis ver en las hemerotecas, no lo digo yo, lo dijo él. ¿Y qué pasa? Que finalmente muchas de las bonitas palabras que escuchamos con respecto a estos temas, paraísos fiscales y otros, son palabras que no tienen ninguna consecuencia después. Y tercera y última pregunta, ¿la economía del bien común requiere una banca pública o serviría la banca ética existente? La banca ética existente es perfectamente compatible, pero no es incompatible con el hecho de que efectivamente exista una banca pública. ¿Qué ocurre hoy? Hoy hay entidades financieras donde el capital social en porcentaje es público. ¿Por qué se nos tienen que caer los anillos de que esos bancos se les diga que son bancos públicos? Puesto, aplicando la misma regla que el modelo, en una empresa privada, ¿quién manda? El accionista mayoritario, ¿no? Si el accionista mayoritario es dinero público, ¿por qué no puede ser una banca pública? No hay que esperar al modelo del bien común. Muchas gracias. Gracias, Mar. Precisamente para hablar del papel que han jugado los bancos en la crisis, y para saber también si ha habido una falta de ética en los bancos, hemos invitado hoy al subdirector general de Triodos Bank, la banca ética, Joan Melé, que ya está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Paco. Gracias por estar con nosotros. Pero no, señor Álvarez, antes de marcharse, primero agradecerle que haya estado con nosotros una vez más, y además ya ve lo atentos que hemos estado todos. Pero antes de marcharse, cuando voy por la calle, bueno, lo ve cualquiera, una duda existencial. Veo muchos carteles, se compra oro, se compra oro, se compra oro. Para no perdernos, usted que sabe tanto, las previsiones alcistas que se le pusieron al oro, ¿han tocado techo ya? No voy a dar una respuesta porque el mercado del oro es un mercado que está manipulado por muy pocos. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente, es que de la misma forma que ha habido en un momento dado una burbuja tecnológica a principios de los años 2000, una burbuja inmobiliaria que la estamos todavía sufriendo, con el oro puede haber, en la medida en que esto vaya subiendo, como hemos explicado antes, una burbuja del oro. Lo que tenemos que saber
para el que no lo sepa, y es reciente de ayer, es que Alemania, por ejemplo, se está trayendo de los bancos franceses y de los bancos de Estados Unidos toneladas de oro hacia Alemania. Y ya veremos lo que da eso en los mercados. Nadie puede saber. El oro es muy peligroso, como otras cosas que nosotros no podemos manejar directamente. El tema de las divisas, el tema del oro, son temas que efectivamente en un momento dado puede uno ganar dinero, pero es muy arriesgado. Está en manos de unos pocos. Bien, hay una cosa porque queremos saber. Había dicho usted, cuando decía label, se refiere a etiqueta, ¿no? Sí, perdón. Muchas veces hay una palabra. Etiqueta. Una etiqueta. Una etiqueta. Muchísimas gracias. La etiqueta de campeón es la que le ponemos a usted en este momento. Muchas gracias. Adiós. Adiós.